Bueno, vamos a comenzar la reunión. Buenas tardes a todos. Como bien se os ha convocado, teníamos una reunión con el canal de Isabel II para que nos informen de cómo está el estado del proyecto de la conducción del agua del canal de Isabel II a las urbanizaciones. Os presento al director comercial, Juan Ignacio Zubizarreta, está aquí a mi izquierda, y él, bueno, os presentará a todo el resto de equipo que la acompaña, para que el propósito de esta reunión es eso, que veáis el propósito y la intención de que llegue el agua del canal de Isabel II a las urbanizaciones y que planteéis absolutamente todas las dudas que pudierais tener. Cualquier duda que tengáis es el momento de poderlo hacer, porque están distintas áreas del canal de Isabel II y se podrán responder a todas esas preguntas. Entonces le cedo la palabra a Juan Ignacio Zubizarreta, director comercial del canal de Isabel II. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Vale. Bueno, en primer lugar pedimos disculpas porque sé que esta reunión estaba prevista a las 4 y ya empezamos tarde. Lo sentimos, los culpables hemos sido nosotros, es que hemos llegado tarde. Hemos salido de Madrid tarde y bueno, al final pues bueno, todo se va alargando. Bueno, en primer lugar, mi nombre es Juan Zubizarreta, soy el director comercial del canal de Isabel II. Entonces, me acompaña en esta reunión Antonio Montoto, que es el subdirector de Relaciones Comerciales, y dependiendo de él está Isabel de Lucas, que lleva las cuestiones de urbanizaciones, por aquí por un lado, y por otro lado, Alberto Gutiérrez, que lleva las cuestiones en general de ayuntamientos. Y a su lado pues está Nuchi Ibáñez, que lleva la gestión directa con los ayuntamientos. Vamos a ver. Estamos aquí porque el ayuntamiento nos pidió que viniéramos para aclarar todas las dudas que tuvieran ustedes en relación al posible convenio, la posible llevada de agua a las urbanizaciones. Yo estuve aquí hace... ¿Cuánto estuvimos estudiando? ¿Hace cuántos? 8 años. Hace 8 años estuvimos también aquí contando, no, lo siento, no me acuerdo de sus caras, pero bueno, ¿por qué estamos aquí? Porque nos ha pedido el ayuntamiento que estemos presentes. El canal gestiona el agua del ayuntamiento por decisión propia y es interés del ayuntamiento extender esa gestión a otros ámbitos que hoy por hoy no son urbanos, que son las urbanizaciones suyas. No es la única solución. Hay más soluciones, entonces bueno, todo dependerá de ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Francisco García, soy el presidente de la urbanización Balcón del Tajo Este. Y bueno, yo tengo aquí apuntadas bastantes preguntas, no sé si... Pues venga. A ver, empezamos. Sobre la viabilidad de la conexión. ¿Existe ya proyecto aprobado o plan de actuaciones previas publicado en el boletín en agosto de 2024? ¿Qué ocurre con las alegaciones? Perdón. La primera es si existe proyecto. Vale. No, existe ya un proyecto de actuaciones previas publicado en el boletín en agosto del 2024. Sí, el plan de actuaciones previas. ¿Qué hay con las alegaciones de los ecologistas? Sí. ¿Cómo está ese asunto? Vale, vamos a continuar con las preguntas. En Sí. lugar de ir respondiendo una por una, por favor, lo que yo les propongo es que hagan todas las preguntas y en función de eso podemos responder un poco de forma coordinada, si les parece. A ver, entonces, la primera cuestión es ¿qué pasa con las alegaciones? Con las alegaciones de los ecologistas. Muy bien. ¿En qué estado se encuentran las alegaciones presentadas por las asociaciones ecologistas? Bien. ¿Tenemos información de eso? A lo mejor no hay ninguna, no lo sé. Muy bien. Más cuestiones, por favor. Sobre costes, ¿quién paga las obras de conexiones? ¿Vecinos, ayuntamiento, canal? ¿Cuánto cuesta aproximadamente? Bueno, yo creo que hagan los demás compañeros también preguntas, que me hagan Por favor. todas. Y no obstante, si luego tiene ahora otra cuestión, por favor, manifiéstala. Sobre los plazos, ¿cuánto tiempo tarda el proceso desde proyecto, aprobación administrativa, ejecución de obras? ¿Cuáles son los plazos estimados para nuestra urbanización? Sobre la red interna, ¿debe la urbanización construir su propia red de agua potable? ¿Qué normativa técnica debe cumplir? ¿Quién será responsable del mantenimiento de la red interna? Sobre el suministro, ¿habrá contador individual por vivienda o uno general? ¿Cómo se gestionará el contrato de suministro con los vecinos? ¿Cuál será la presión mínima garantizada? Y luego la pregunta de la conexión, esto hay varias asociaciones que van diciendo que ya mantuvieron una reunión con ustedes y que les dijeron que eran viables. No, lo que voy a decir ahora. ¿Sabe lo que voy a decir? No, que luego contestamos a todo. ¿Se puede solicitar una cometida de conexión al emisario de agua existente? Perdón.
asociaciones que han dicho que se han reunido con Dicen que han nosotros. tenido reuniones con ustedes y que les han dicho que esto que voy a decir yo ahora es viable, que se podría realizar. La conexión abajo, lo que bajará, la red esa de... No, pues sí, Al emisario de agua existente a 500 metros de las urbanizaciones, en la arteria Colmenar, Palomar, Montaña, que se cruzan en diferentes puntos de la vega con las emisiones que transportan el agua de los pozos a los depósitos de cada urbanización. Sí. Se trataría de hacer en un punto del cruce de las dos condiciones una conexión con la tubería de aducción que vaya a los depósitos de las distintas urbanizaciones y den servicio a las mismas. Ellos dicen que ustedes han dicho que sería viable y que sería una obra no muy grande. Entonces, queremos saber si lo pueden informar. Más cuestiones. El por tema del favor. alcantarillado, muy importante. Entraría el alcantarillado. Si hay proyecto actualizado del alcantarillado. ¿Y cuánto sería el incremento junto con la distribución de agua? Yo creo que con eso ya... Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer cuestiones? Sí, es que se ha dicho que se nos ha soltado. ¿Están todas? Has adelantado Paco a todos. Bueno. No, dale. No, dale una vez, Pablo. Ahora. Es que te queda más Ha preguntado mucho Paco, que es el presidente, yo soy el abogado de la urbanización, y hay dos cuestiones que nos preocupan, entiendo que preocupan a todos los vecinos, es este proyecto, el plan especial, tiene contemplado la estación de depuración de estas aguas, y en el caso de que sea así, si ya existe el proyecto con esta construcción, dónde se ubica y cuáles son las Yo creo características. que voy a pasar la palabra a mi lado izquierdo, pero vamos, básicamente, a ver, nosotros, nuestro interlocutor fundamental es siempre el ayuntamiento. Nuestra relación, los convenios que tenemos es con el ayuntamiento. Nosotros somos una herramienta del ayuntamiento. Si nosotros no podemos ni debemos sentarnos con nadie sin que el ayuntamiento lo sepa. Entonces, bueno, yo no soy consciente de que se haya reunido con nosotros al respecto. ha habido peticiones, pero nosotros todo se está canalizando. Bueno, primero nos tranquiliza mucho todas las preguntas que habéis hecho porque eran las que teníamos preparadas a través del ayuntamiento. Sí que han llegado escritos de alguna asociación, pero en todo caso todas las respuestas que se han hecho en base a todos los trámites que ha habido en cuanto a abastecimiento y saneamiento se han dirigido al ayuntamiento. Esta reunión la hemos tenido y hemos venido aquí a vuestro pueblo pues para intentar aclararlo todo y que no haya suspicacias y que no haya informaciones que no sean las que vienen directamente de nosotros. La solución técnica desde el punto de vista hidráulico para estas 5 urbanizaciones se distingue en dos partes, el abastecimiento y el saneamiento. Ahora mismo tenemos muchísimo más avanzado el abastecimiento. El saneamiento vendrá a continuación, lo estamos estudiando, pero no tiene el grado de avance y no tiene, por ejemplo, un convenio para hacer un proyecto, como se hizo en el año 2020, para la parte de abastecimiento, que era la que preocupaba en su momento y la que se firmó con el ayuntamiento. Ese convenio contempla una solución técnica, que es una tubería, que tiene que venir del depósito municipal y llegar a las 5 urbanizaciones. Las 5 urbanizaciones que están en 2 zonas. Una primera zona con las 2 primeras urbanizaciones y luego los balcones y hurtajos, ¿no? que son en la segunda parte. Esa tubería tiene un proyecto, hemos incluido en ese proyecto también 2 depósitos, pero que serían ya para la segunda fase, que serían para la distribución interior, para la renovación de las redes interiores, pero para ganar plazo se han incluido en el proyecto, en un plan especial, y ese plan especial ahora mismo está pendiente de aprobación definitiva. Ahora mismo, pues bueno, pues las alegaciones estas ecologistas, nosotros ese detalle técnico de cuáles han sido lo desconocemos, lo que sí sabemos es que está pendiente de ese informe y que cuando la Dirección General de la Comunidad de Madrid apruebe el plan especial, pues nosotros ya estaremos en condiciones ya de hacer el proyecto y poder empezar las obras siempre que haya una solución definida en cuanto a la financiación de las mismas, ¿vale? Entonces, eso en cuanto al abastecimiento. Para terminar esta tramitación del plan especial, pensamos que este año, no somos adivinos, así lo hemos contestado en los escritos que nos han llegado, pensamos que este año podrían estar ya estas alegaciones resueltas y podríamos tener ya el plan especial aprobado. Con lo cual, el año que viene podríamos estar redactando el proyecto ya de detalle y licitando la ejecución. La red interna, en principio, no está incluida en esta solución porque sería una red interna individual y una solución individual para cada una de las urbanizaciones. Lo que está pensado es llevar el agua a la entrada de cada urbanización, ¿vale?
El detalle ya, dónde se quedaría en cada urbanización, antes el concejal nos preguntaba que dónde se quedaría en cada una de las 5 urbanizaciones, sería ya un detalle concreto del propio proyecto, cuando se definiera el proyecto. Sí, hacer una pequeña puntualización sobre el tema de las alegaciones. El plan especial que se está tramitando para poder redactar los proyectos de obra y que definirá el trazado completo de la tubería que llegará desde el depósito al pueblo, como les ha dicho Antonio, no lo tramita Canal. Canal inicia la tramitación, se lo manda a la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid y es la Dirección General de Urbanismo quien se encarga de pedir todos los informes necesarios a todas las instituciones y organismos que se ven afectados por el trazado de la tubería y quien recibe esas alegaciones. Una vez que recibe las alegaciones, a nosotros también nos pasan copia a la parte técnica para que se resuelvan, si corresponde a Canal, porque sea algún elemento que dependa exactamente de Canal. Si eso por otras cuestiones, pues se dirimen directamente por la Dirección General y el organismo al que corresponda. La aprobación provisional tuvo lugar, que es la que usted indica que se vio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y está pendiente de resolución, pero es Canal quien lo promueve, quien dice quiero hacer esto, y la Dirección General de Urbanismo quien hace la petición de informes a todo el que resulte afectado y el que recibe las alegaciones. ¿Vale? Es muy importante saber cuánto quedará para esto, para saber el plazo cuando empieza a contar. A ver, está muy avanzado. Es verdad que la aprobación provisional hace ya tiempo que ha sido. Según hemos podido consultar con la Dirección General de Urbanismo por parte de nuestras áreas técnicas, la estimación es que quedaría aprobado definitivamente a lo largo de este año. El Ayuntamiento ha colaborado mucho con Canal en algunas cuestiones de trazado que están pendientes de aprobación y hemos consultado, hemos ido de la mano viendo trazados para que afecten lo menos posible a terceros, a los que haya que expropiar o quitar una parte del terreno, intentando utilizar terrenos que fueran municipales, viales y demás para que no se vieran afectados terceros. Bueno, había también una duda que nos preguntabas, perdona si te tuteo, yo creo que va a ser más cómodo. Las soluciones alternativas. Soluciones alternativas se han analizado y ahora mismo la solución técnica para dar agua a estas 5 urbanizaciones es la traída de una tubería de 250 de 10 kilómetros desde el depósito del municipio. Las alternativas que había no son viables y podrían tener incluso plazos parecidos o superiores, porque no estamos hablando de que tengamos una tubería justo en la entrada de la urbanización, sino que también tendremos que ir por terrenos que necesitan tramitaciones. En concreto había 3 alternativas. Había 3 alternativas y era coger agua del Pau de la Montaña en Aranjuez, lo que pasa que la configuración de la red hace imposible que se pudiera dar el caudal que van a necesitar las urbanizaciones. Luego la otra era desde Villaconejos, el depósito tampoco tiene capacidad suficiente, con lo cual también habría que hacer, aparte de traer una tubería, también habría que ampliar el depósito. Y tampoco la llegada de agua a Villaconejos garantiza que se pudiera dar agua a estas urbanizaciones. Y la tercera es la tubería que parte de la etapa del Tajo, que va hacia Aranjuez, pero estación de tratamiento de agua potable, tenemos una potabilizadora en el Tajo, y bueno, pues hay una tubería que ahora mismo no la tenemos en servicio, pero aún así, aunque estuviera en servicio, es que tampoco os pasa justo por la puerta, o sea, habría que hacer también una tubería nueva. Y desde el punto de vista técnico, ahora mismo Canal no maneja una solución más rápida y más efectiva que la que se ha definido en el propio plan especial que se está tramitando, como ha dicho Isabel, en la Comunidad de Madrid, porque es preceptivo, no es porque nosotros hayamos elegido la Comunidad de Madrid, es que la Dirección General de Urbanismo es la que tramita este tipo de proyectos que tienen unas características singulares, como son, por ejemplo, tener expropiaciones, pasar unos trazados singulares y, bueno, pues es la solución que hemos seguido. No sé si recordarán cuando estuvimos aquí en 2018 y otra vez que nos acompañaron algunos de ustedes, que sus caras, como el concurso de la tele, su cara me suena, ¿no? Que sí que estuvimos intercambiándonos cierta correspondencia, ¿verdad? Nosotros les hablamos que la manera que tiene Canal de plantear esta situación es primero hacer un estudio técnico económico básico, es decir, nuestra tentativa, viendo todas las infraestructuras que tenemos en la zona, es pues la mejor es llevar el agua desde el depósito de Colmenar hasta por la carretera hasta la entrada de las urbanizaciones.
como bien les ha dicho Antonio, se estudiaron otras alternativas y estas 3 alternativas que les ha comentado con más detalle obedecen a un estudio posterior, aun cuando ya estaba el plan especial aprobado provisionalmente, que fueron planteadas por una asociación de vecinos en una comparecencia que hicieron a través de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. ¿Vale? No son cuestiones que no se hayan estudiado previamente por Canal, se estudiaron en su día desde el 2012 que llevamos tratando esta cuestión del abastecimiento a las urbanizaciones. Se estudiaron en su día, se desecharon y se volvieron a reestudiar por si había otras alternativas tras la comparecencia de Abuco. En el momento que el señor Leao, creo que es el presidente de Abuco, compareció en la Asamblea, bueno, pues por el acceso a la información pública que hay, nuestro directorio telefónico sí que tuvo contacto telefónico conmigo y me estuvo exponiendo esta serie de alternativas que ellos proponían y que habían llevado a la Asamblea y tuvimos una conversación telefónica, pero no hemos tenido ninguna reunión. ¿Vale? Sí, he tenido también contactos, creo recordar que era Jorge Cebrián de la Asociación Procanal. En la Asociación Procanal es verdad que hace ya mucho tiempo que no ha vuelto a contactar. Sí. Sí, pero o sea, los contactos que hemos tenido ha sido las reuniones que hemos mantenido aquí primero con ustedes, luego estuvimos otro día en la sala de nuestro Consejo de Administración y luego hemos tenido el contacto telefónico con el señor Cebrián y con el señor Leao. No ha habido reuniones. Sí, bueno, luego nos hemos intercambiado mucha correspondencia. A ver, nosotros, obviamente, todos los que nos preguntan, todos los que nos llaman, se le atiende, pero que reuniones formales con asociaciones no ha habido y que toda la información y todo lo que nos llega, lo primero que hacemos es dirigirnos a quien corresponde, que es el ayuntamiento. Nosotros somos una herramienta, Canal de Isabel II es una herramienta municipal y en este sentido pues vamos de la mano con el ayuntamiento y esta reunión se ha tenido pues porque se ha pedido, pero con las asociaciones concretas y con vecinos pues se ha podido contestar en algún momento alguna llamada, algún correo, como es preceptivo, como tenemos que hacer con todas las cuestiones que se nos planteen. Sí. Luego hay vecinos también que a través del portal de transparencia han elevado sus consultas a Canal de Isabel II y se les ha dicho siempre lo mismo. Les hemos dirigido a la página web del ayuntamiento, donde saben ustedes que está colgado el plan de actuaciones previas, este convenio que da lugar al plan especial y que dará lugar en un futuro a la redacción de proyecto, y se les ha informado de esas mismas cuestiones, de las mismas que se han trasladado a las distintas corporaciones que desde 2020 hasta ahora ha habido en el ayuntamiento. Contesto una pregunta que había, que la voy a apuntar como la última, si el plan especial contempla la depuración. No contempla la depuración. El plan especial que se ha tramitado contempla solo la solución del abastecimiento, que fue el convenio que se firmó en 2020. El saneamiento, ahora lo comentaremos en qué estado está, pero no contempla esa duda que tenías que has expuesto, te digo que no lo contempla. Es solo la parte de abastecimiento. El agua de beber. Sería desde el depósito municipal, la tubería de 250, aproximadamente 10 kilómetros, y 2 depósitos, una en las 2 primeras urbanizaciones y un segundo depósito en las tres siguientes. ¿Vale? Para nosotros poder hacer un depósito necesitamos tener una parcela donde ubicarlo y necesitamos que esa parcela en el planeamiento urbanístico tenga la característica de equipamiento para servicios generales. Cuando nosotros hicimos este estudio de la tubería, antes ya de presentar el plan especial a la Dirección General de Urbanismo, aunque el foco estaba previsto solo en la llevada del agua, en la tubería de los 10 kilómetros, sí que estudiando un poco por encima también la orografía propia de las urbanizaciones, vimos que si llegábamos solo hasta la puerta y no poníamos un depósito, había determinadas zonas que por las cotas, bien porque estaba muy alto, bien porque estaba muy bajo, iban a tener problemas de presión. Entonces, ¿qué hicimos? Para evitar que cuando tengamos este proyecto encima de la mesa y les digamos, podemos llevar el agua a la puerta de la urbanización y cuesta tanto, y si ustedes nos dicen, por ejemplo, Balcón del Tajo Oeste, nos dice, pues yo quiero el agua en cada casa a cada uno, que les digamos, pues ahora tiene que esperar otros 5 años a que volvamos a hacer lo mismo para obtener terrenos. Entonces, el proyecto sí, el plan especial sí contempla el cambio de uso de 2 parcelas para hacer esos 2 depósitos que serían necesarios para luego la distribución del agua por cada una de las casas. Bien. Por ir cambiando de tercio y tal, yo quiero responder a la pregunta de quién paga.
que es una pregunta importante. Bueno, de acuerdo a la ley del suelo, quien paga son los beneficiarios, directamente. Entonces, si los beneficiarios confían en el canal, ¿qué es lo que hace, qué es lo que puede hacer el canal? El canal lo que hace es adelanta inversión, garantiza técnicamente las soluciones y además tiene economía de escala. Básicamente consigue los mejores precios. Pero el canal no puede, el dinero del canal es público y lo que no puedes con dinero público pues dedicarlo a otras cosas, básicamente. Los beneficiarios, es decir, ustedes tienen que estar dispuestos a pagar la infraestructura. Lo haga el canal o no, lo haga quien sea, tienen que pagar los costes de las infraestructuras. Entonces vamos a avanzar en estas soluciones. Damos un poco las cifras para que tengáis la orientación, que eso creo que es importante. Ahora mismo estamos en una fase preliminar, hasta que nos haga el proyecto no tendríamos el coste, incluso hecho el proyecto, el que tenga experiencia en estos temas, sabéis que luego hay que esperar al ajuste final de la obra, pero siempre hay que tener unos órdenes de magnitud, ¿no? Entonces, esta tubería de 10 kilómetros para llevar el agua a la entrada de la urbanización, o sea, para que las urbanizaciones estuvieran llevada de agua de canal, pero luego quedaría que cada urbanización decidiese si quiere renovar o no su red interna, estaría en torno a los 10 millones de euros a los que habría que aplicar luego una baja de licitación. Siendo el importe medio que estamos viendo en las últimas licitaciones, a lo mejor de una baja del 20%, pues estaremos hablando de 8 millones. 8 millones que habría que repartir. A nosotros ya el acuerdo que tengan las urbanizaciones con la intercesión del ayuntamiento no sé si es indistinto, pero lo normal es que se haga proporcionalmente al caudal que cada una necesita. Entonces, bueno, se hace un estudio, se hace en función, son 2.700 parcelas aproximadamente entre las 5 urbanizaciones. Pues bueno, pues si las 2.700 fueran iguales, con las mismas características y con el mismo consumo, pues esos 8 millones de euros dividido entre 2.700 darían aproximadamente 3.000 euros por parcela, un poquito más, un poquito menos, y eso sería lo que tendría que asumir cada parcela. La forma, como ha dicho el director, la forma que tenemos nosotros, pues bueno, pues Canal adelanta la inversión, garantiza la obra cumpliendo normativa técnica, con precios competitivos porque tenemos mucho volumen de obra y conseguimos mejores precios que si vamos con contrataciones pequeñas. Y luego, pues la forma de financiación, ahí sí que podríamos ayudar con fórmulas que sean, pues, por ejemplo, financiaciones en el tiempo, ¿no? Son cuotas que se establecen en un periodo de tiempo, normalmente son 20 años, a los que se le aplica un interés, el interés legal del dinero. El canal no tiene ningún beneficio en adelantar las obras, todo lo contrario, lo hacemos como instrumento de ayuda a la ciudadanía y de ayuda al ayuntamiento en este caso. Y bueno, pues ya sería encontrar la fórmula y firmar un acuerdo por el cual tuviéramos la garantía de recuperar esa inversión que adelantamos. Porque lo que hace esta empresa, lo que hace Canal, es ejecutar esos 10 kilómetros de red, poner el agua en las urbanizaciones, pero obviamente con una garantía de poder recuperar esa inversión. Además de eso, hay una segunda parte. La segunda parte es que cada urbanización puede decidir quedarse con la red tal cual la tiene ahora o optar por una renovación. Si opta por una renovación, aplicamos el mismo criterio. Sería como una segunda escala de convenio, en este caso individual para cada urbanización. Tendremos que hacer un estudio de lo que hay en cada urbanización y redactar un proyecto y valorar cuánto costaría, y esa renovación de la red, porque no nos podemos quedar redes de distribución que no cumplan nuestra norma. Para poder ser gestión canal, la gestión en baja tiene que ser con una red de distribución que cumpla nuestra norma. Entonces, en ese caso, cada una de las 5 urbanizaciones tendría un proyecto concreto y un coste diferente. Ahora mismo no lo sabemos, no sabemos exactamente cómo está cada una, y ese coste también tendría que ser asumido por parte del usuario. ¿Para eso qué necesitamos? Necesitamos que el cliente final, el vecino, firme un contrato con nosotros. Necesitamos que haya unanimidad, o sea, que al final sea una decisión que se adopte con todas las consecuencias, porque obviamente si cuesta 8 millones y participan los 2.700, pues sale un precio. Si participan menos, pues los que participen menos les va a salir más caro. Entonces, nosotros tenemos que poner garantías, obviamente tenemos unos criterios económicos y una defensa del dinero público que está en nuestra obligación, pero también tenemos vocación de servicio, y esa vocación de servicio es ofrecer esta solución no solo a este municipio, se ofrece a más municipios y a más urbanizaciones que tienen
problemáticas parecidas. Isabel os puede contar ahora un poco más de detalle lo que serían esos convenios de renovación. Ella tiene mucha experiencia y ha hecho ya muchísimos con muchísimas urbanizaciones. Bien. Sí. ¿El canal se encargaría de cobrárselo a cada propietario? Para eso tienen que tener contrato con nosotros. Claro. Hay que hacer una Ese es el fórmula, plan. es el detalle que os va a contar ahora Isabel. Ese es el plan, pero básicamente, por hacer un resumen, el plan especial, el plan de actuaciones previas que se firmó con el ayuntamiento, básicamente es la obra de llevada de agua a las entradas de las urbanizaciones. Y con eso debe ser suficiente para las urbanizaciones. Luego, si quieren ustedes, hay un paso más de renovar las redes. ¿Cuántos convenios tenemos con urbanizaciones, Isabel? 50. 56. Lo que le estamos Tenemos contando dos en firma. es algo que lo aplicamos en toda la Comunidad de Madrid. En mi experiencia, en muchos años del canal, solo ha habido una urbanización que ha hecho ella las obras. Sí. Todos los demás han utilizado nuestros procedimientos porque entienden que son más adecuados. El más grande que tenemos, Eurovillas. Eurovillas, no muy lejos de aquí. Por cierto, que tardamos 10 años sin firmar el convenio, pero bueno, una vez firmado, pues oye, está todo el mundo muy, muy contento. Pero, insisto, estamos en la primera etapa, es llevar el agua hasta la entrada de las urbanizaciones. Isabel, por favor, continúa. Sí, una matización que es muy importante. Nosotros llevábamos trabajando con las urbanizaciones de Colmenar de manera conjunta o de manera un poco más individualizada. Tuvimos distintas reuniones también con los Vallejo y demás. Llevábamos trabajando muchos años y no llegábamos a un acuerdo de unanimidad. En 2020 el Ayuntamiento decidió firmar con Canal ese convenio que ha dado lugar al plan especial, pero ese convenio no contempla la ejecución de la obra. Es solo para que podamos redactar el proyecto y que vengamos aquí otra vez y les digamos a todos ustedes: esta obra de estos 10 kilómetros vale este dinero. ¿Quieren ustedes agua o no la quieren? El convenio que tenemos con Canal, con el Ayuntamiento, establece 2 vías para que una urbanización se pueda incorporar a la gestión de Canal. Son ustedes los soberanos para decidir cómo lo quieren hacer. Si quieren tener agua de canal, si no quieren tener agua de canal porque quieren legalizar los pozos o quieren regularizar esas situaciones que tengan, o cualquier otra alternativa que puedan tener. Esas 2 alternativas que ofrece el convenio municipal es un convenio en el que tiene que ser parte necesaria el ayuntamiento, porque la red que nosotros hagamos la recibe el ayuntamiento y nos encomienda a nosotros la gestión, y ustedes son parte para ver cómo lo pagamos entre todos los vecinos de una manera que sea cómoda para todos ustedes, o pueden hacerlo ustedes buscando un contratista que cumpla con los requisitos para hacer este tipo de obra, buscando una financiación y entregándonos luego la obra que se ejecute, que nosotros vigilaríamos en todo el proceso. Como les decía nuestro director Juan, tenemos 624 urbanizaciones en la Comunidad de Madrid. A día de hoy hemos hecho 54 convenios, están firmados con distintos grados de ejecución, muchos de ellos ya finalizados, pendientes de recuperar el coste de las obras a través del mecanismo de esas cuotas que les decía también nuestro subdirector, y 2 que están en proceso de negociación, uno de ellos casi mucho más avanzado que el otro. De esos 56, solo ha habido una urbanización que conozcamos, que tenga entidad suficiente. No estamos hablando de una urbanización de 20 vecinos, sino una urbanización ya potente que se haya ido a la vía de la conformidad técnica. 1,5, porque tenemos también la Larilla aquí al lado, en Fuentidueña de Tajo. Por su situación urbanística no podíamos firmar el convenio porque todavía tenían que hacer desarrollos urbanísticos necesarios para que el suelo adquiriera la clasificación necesaria, y lo tuvieron que hacer ellos. Entonces, estos convenios nosotros se los ofrecemos y ustedes deciden. Lo ideal es que se pongan de acuerdo las 5 urbanizaciones para que el coste de la llevada del agua se reparta entre las 5 urbanizaciones, y luego cada uno que decida si hacemos la obra de las redes interiores o no. Si no hacemos la obra de la red interior, o no la hacen ustedes con sus medios y su financiación y nuestra vigilancia, nosotros les podemos dar agua en un único contador a nombre de la urbanización.
Eso a ustedes les va a generar un problema muy importante de gestión de cobro de los recibos del agua, más la parte de la obra, más el moroso, más tal. Entonces, les ofrecemos ese contrato en alta con un contador y luego hacer un contrato de gestión comercial. Ustedes siguen manteniendo las redes que tienen, no las tocamos, nosotros nos encargamos de las acometidas con sus contadores y hacemos contratos con cada uno de los vecinos. Pero tienen que contratar todos. Pero, y no me gusta la palabra pero todo tiene una razón de ser y todo tiene un porqué. Si resulta que, por ejemplo, en la urbanización Balcón del Tajo Este, 1037 viviendas según a techo de planeamiento, en el caso de que todo estuviera construido, nos dicen, déjenos el agua en la puerta. Nosotros nos encargamos de la red. Si se rompe la tubería, ustedes reparan. Si se rompe un contador, reparamos nosotros. Si hay que hacer una acometida, la hacemos nosotros. Si un señor no paga, le cortamos nosotros. Pero si en vez de 1037... Sí, el agua si no se corta, se paga. Si lo gestiona... Si lo gestiona Canal. El canal, la conexión a la vivienda, el contador. Sí. No. Con el canal corta el agua. Hay Sí. una ley, la Sí, 2922 del 75, que nos habilita a eso. ¿Es lo justo? No. Mire, le voy a poner un ejemplo que es que tenemos una urbanización en un término municipal de la Sierra Noroeste de la Comunidad de Madrid, una urbanización de 16 vecinos que llegaron a deber un importe considerable de agua y está cortado el agua desde agosto de 2018. Vamos a ver. O sea, el agua se corta. Vamos a ver. Pero bueno, Pero vamos a yendo ver, al turrón. El canal no tiene por objeto cortar el agua. No. O sea, precisamente los cortes que se hacen son cortes porque no queda más remedio. Tenemos muchísimos mecanismos para intentar recuperar la deuda previo al corte y es una herramienta que se utiliza en última instancia. Sí. Pero que, por supuesto, no cortamos porque queramos, cortamos porque es que hay un reglamento que lo ampara y los costes del agua, los costes del servicio del agua tienen que satisfacerse por todos los que la usan. Entonces, lo que no puede hacer es que unas personas estén utilizando el agua y la estén pagando entre el resto de los habitantes de la Comunidad de Madrid. No decimos de las urbanizaciones, decimos de la Comunidad de Madrid. Claro. Entonces, ese es nuestro... Claro, fíjese, o sea, de cara a hacer un corte de suministro cualquiera, nosotros mandamos la factura, hay un periodo voluntario de pago, luego pasa a ser deuda exigible, les llamamos, les mandamos comunicaciones, intentamos llegar a un acuerdo de un fraccionamiento de pago y en última instancia es cuando se corta. O sea, Y en el medio, si detectamos que alguien no tiene capacidad económica real para pagarlo, se le aplican, se analiza su caso y se le aplican tarifas específicas. No, y fraccionamiento a personas que tienen problemas económicos, que tampoco hay que dar no hay que dar tampoco demasiado detalle, pero que se ofrecen fraccionamientos de pago y cuando hay voluntad de pago y poco a poco se va a ver. ¿Cuál es el problema? El problema es que el agua es barata. Es muy barata. O sea, si lo comparan con el gas o la electricidad, no tiene nada que ver. El problema con el agua es que si se empieza a no pagar y no se paga, empieza la bola a ser muy grande. Entonces, el canal lo que hace es ataja esa situación. O sea, analiza qué es lo que pasa, por qué esta persona no paga, porque no quiere o porque no puede. Si no puede, lo analizamos y se aplican cuestiones. ¿Por qué no quiere? A lo mejor no está de acuerdo con el servicio, tiene una queja que no ha sido satisfecha, tal, o no le da la gana. Entonces, en última instancia, el canal tiene potestad legal y la utiliza para cortar, porque los demás no tienen derecho a pagar un agua de una persona que no quiere pagar pudiendo hacerlo. Claro, esto nos lleva a lo que les decía de si yo dejo el agua en el contador general, ustedes van a tener un problema importante para que todos los vecinos les paguen, más la cuota de la obra, etcétera. Si firmamos ese acuerdo de gestión comercial, ustedes siguen siendo responsables de lo que pasa en las tuberías, nosotros, insisto, en las acometidas y los contadores. Y ahora, yo tengo que facturar, yo canal, tengo que facturar todo el agua que llega al contador general. Con este modelo, si yo tengo todos los contratos de los 1037 de Balcón del Tajo Este o los 103 del Balcón del Tajo Este,
Si yo tengo todos, yo a cada uno le voy a facturar lo suyo. Y ahora, si esa red está en mal estado, la suma de lo que consuman todos los vecinos no va a ser igual que lo que entra por el contador grande, porque hay pérdidas. Y esas pérdidas yo las voy a repartir a partes iguales entre todos los vecinos. Si en vez de ser pérdidas son vecinos que no han contratado, ustedes se van a quejar y vamos a tener un problema de convivencia urbanización-canal. Por eso les pedimos que para firmar esa gestión un poquito más, tienen que contratar todos los que tengan acometida de agua. Si hay una parcela con un huerto que tiene una acometida y le entra el agua, tiene que contratar. Si hay una casa que está abandonada en estado de ruina y no tiene nada, se le anula la acometida por la urbanización y no hay que tenerla en cuenta, pero se requiere que lo aprueben ustedes en su asamblea y que todos los que tengan agua contraten, porque si no es muy injusto que entre todos le paguen el agua al que no ha contratado. La van a pagar como si fuera una pérdida, como si fuera una fuga. El agua del que no contrata computa exactamente igual que una fuga y se paga entre todos. Claro. La gestión Los, comercial. Gestión comercial. No el mantenimiento de la red interna. claro, No, a ver, mirad, miren, no les importe, si no entienden algo, por favor, vuelvan Sí. a preguntarlo, porque para nosotros esto es el pan nuestro de cada día y para nosotros es fácil, pero entendemos que para ustedes puede que no lo sea. Repetiremos esto las veces que haga falta. Hemos dicho, el plan de actuaciones previas que se firmó es hasta la llegada del agua hasta las urbanizaciones. Una vez que llega a las urbanizaciones, le damos la opción de que además haya una gestión comercial del canal. El canal cobre los recibos a los vecinos para garantizar. El canal también tiene que garantizarse su cobro. El canal cobraría y repartiría a cada uno lo que le corresponde. El canal se quedaría con lo suyo y a quien le corresponda la entidad que mantenga la red de distribución. Punto. Y todavía no hemos entrado a la red de distribución. Entonces, pero por favor, no se preocupen si no entienden algo. Es normal. Y que el convenio que se ha firmado es el más importante, primero, porque es el de arranque. O sea, si no llega el agua a las 5 urbanizaciones, no podemos hablar de seguir avanzando en fase. O sea, es que es la primera que hay que hacer, pero además es que es la crítica. Los 10,2 kilómetros de tubería hasta llegar a las 5 urbanizaciones son completamente necesarios. Y eso es lo que tenemos que garantizar, que junto con el agua que se sirva desde el momento que se firmen los contratos, el canal cobre el agua que factura y la parte de recuperación de la inversión. Si no se ha pagado de golpe, que no es lo habitual, normalmente no se paga por... Vale. No hemos hablado de plazos, Isabel. Sí, en cuanto a los plazos, si somos optimistas, se cumple todo según lo que hemos establecido y el plan especial llegará a estar aprobado definitivamente a lo largo de este año 2026, que esperamos que así sea, nosotros a partir de 2027 empezaríamos la redacción del proyecto de la tubería, de esa tubería de los 10 kilómetros. Los depósitos no, ¿vale? El plazo medio para una redacción de un proyecto de estas características está en 9 meses, con lo cual estaríamos hablando que en septiembre, octubre del año que viene, 2027, podríamos estar otra vez aquí sentados diciéndoles, señores, con el tocho como si fuera la enciclopedia Larousse, esta es la obra, este es el coste, ¿qué quieren ustedes hacer? ¿Vale? Esos serían los plazos. El mismo proyecto, cuando se redacte, es el que nos va a dar el plazo de ejecución de la obra. Hacer una tubería de 10 kilómetros que tiene afección a carreteras y demás no es una cuestión sencilla y no va a ser una obra de 2 meses. Entonces, cuando ya tengamos el trazado definitivo en el plano, ya tenemos una estimación de obra y ya se la podemos trasladar. Pero en el mejor de los casos no podríamos estar hablando de que fueran a tener agua de canal en un plazo menor, si va todo bien, a 4 o 5 años para llegar a la puerta de las urbanizaciones. ¿Vale? Siendo optimistas. Sí.
Para entender esto en la práctica, porque luego nos preguntan y para no distorsionar el mensaje, imaginemos que el plan especial se aprueba, se aprueba en el 31 de diciembre del 26, queda aprobado, y por lo que entiendo hay que hacer el proyecto el proyecto constructivo, sí. ¿Para hacer ese proyecto es necesario la aprobación previa de las urbanizaciones? No. Eso Eso es la consecuencia. ¿El riesgo le asume el canal? No, el riesgo no el riesgo Está lo ha en el asumido convenio, el en el convenio. ayuntamiento, porque Vale. con el convenio, con el plan de actuaciones previas que se firmó en el año 2020, es una nota de encargo, para entendernos, por el Vale. cual hacemos todas las tramitaciones necesarias para disponer de ese proyecto, Vale. y el ayuntamiento asume Vale. el coste. Y una vez que está ese proyecto terminado y pagado, lo que preguntan a las urbanizaciones es que- Esto vale 10 millones. 10 millones. Y ¿Lo para hacemos? para que salga esta inversión, las 5 urbanizaciones tienen que decir ok. Esa sería la situación ver. ideal. La La situación ideal- infraestructura está pensada para que funcione con 5 urbanizaciones. Vale. Porque cuando decís la unanimidad es que las 5 urbanizaciones den el ok. A ver, el criterio es que el canal tiene que recuperar la inversión que haga. Lógico. O sea, Lógico. Bueno, no si solo hay 5 urbanizaciones, pues oye, pues entre las 5. Si Pero- hay 4, pues entre las 4. No sé. y no solo recuperar la inversión, sino que el diámetro nivel de la hidráulico. conducción, hidráulicamente, se hace Sea una conducción suficiente para un para caudal. todos. Si luego resulta que son la mitad, es que entonces el proyecto no se habría hecho con una tubería, imagínense, de 250 milímetros de diámetro, lo hubiéramos hecho con 150, con lo cual el coste hubiera sido diferente. Es que aquí, si queremos hacer una inversión para una infraestructura necesaria, lo que tenemos que saber de partida es quién la quiere. Lo que no puede, lo que Y no luego, podemos hacer es en el supuesto de que salga adelante entre todas las urbanizaciones, se establece un importe en función del acuerdo que se adopte entre urbanizaciones por consumo, ya veremos a Por ver, número de viviendas. ya veremos a ver cómo se determina esto, por número de vivienda o como sea. Y luego el plazo y luego el pago del importe que salga por urbanización lo paga cada urbanización Sí. y se responsabiliza a cada urbanización con el canal. no, se a responsabiliza ver. a cada cliente. Cada Con cliente lo que que hemos es. No, propuesto Claro. sería a cada cada vecino. Sí, pero no, la deuda... ¿De quién es vamos la a ver, deuda? ¿De las urbanizaciones o de los vecinos? No, la deuda es de las urbanizaciones porque se tiene que adoptar el acuerdo en asamblea, es Vale. una deuda solidaria, Vale, vale. no es una carga real que se pueda inscribir en el registro, Vale. y en el caso de que haya una entidad de conservación, una comunidad de propietarios que se quiera disolver, el acuerdo de liquidación Vale. tiene que Vale. contemplar. la parte de la deuda que corresponde ya a cada vecino, y no se puede hacer hasta que no esté la obra finalizada y liquidada O sea, económicamente. que es como una carga urbanística. Sí, Vale, pero no. vale. Es más cómodo. Y a los efectos prácticos, ¿este cobro se hace de forma individual? Sí. Claro, con el Con con un la fórmula de acuerdo y con un plazo determinado, hasta 20 años. hasta 20 años. Sí. Y en Cada el 2 supuesto meses. de que alguno de los firmantes no asumiese, Vale, no pagase, la vamos. responsabilidad solidaria de la Vamos a urbanización. suponer eso. A ver, la red que hay que construir son 10 kilómetros, lógicamente hay que construirla pensando en todos. No la vamos a construir pensando en una urbanización y a los 20 años que diga otra, oye, yo quiero, pues no se puede. Vale, imagínense ustedes, no, desconozcan la problemática de cada urbanización y sus Mejor no relaciones. entramos en la problemática porque ¿Eh? si no, no... No, pero vamos, imagínense que 4 quieren firmar y una no. Pues esas 4 empezaremos a cobrar la cuota suplementaria como si tuvieran que pagar todo, todos. Y pasados los 20 años, esas 4 tendrían que pagar todo. Ahora, al cuarto o quinto año, la quinta quiere apuntarse. Ningún problema. Tiene que pagar todo lo que no ha pagado, y a los demás se les baja la cuota que tienen que estar pagando. O el plazo. Más o menos está calculado, más o menos de qué contestamos al mes. Al mes 13 euros. A cada 2 meses, que es la periodicidad que tiene nuestra factura, unos 25-30 dependiendo de la urbanización. Luego también se puede, bueno, sí, efectivamente, es que depende de los... Pero son los 3.000, la cuenta sale de los 3.000 euros por vivienda, dividirlo entre 20 años Ahora, y 6 facturas Si al año. ustedes, y si en cada canal la obra y quieren pagárnoslo directamente el primer día, no hay ningún problema, ¿eh? Se lo ofrecemos con facilidad, ¿eh?
No, todas estas cuestiones se regularían en el... En la puerta de la urbanización. Sí. El tema del coste, que es lo que creo que a los vecinos es lo que hay que explicarles en las distintas Sí. asambleas. He entendido por lo que os he dicho que el coste de esta obra lo soporta cada urbanización. Sí, O sea, el En garante función del pago caudal es de mando. en función del caudal, cada urbanización. sí. O sea, Canal cobra a la urbanización. Sí, Sí. pero le ofrecemos la posibilidad que el canal además lo cobre a cada miembro de la urbanización. Vale, eso es lo que Sí, quería. sí. O sea, ese es el Sí. punto que quiero aclarar Sí, para poderle sí. transmitir luego. Para facilitarles la Efectivamente. gestión comercial, porque entendemos Claro. que es más complicado. Es la solución habitual a la que Exacto. suelen adoptarse en casi todos los acuerdos que tenemos con urbanizaciones. O sea, Claro, con lo cual, al en final el la re- urbanización vale, no tiene... ya entra lo que ustedes han dicho, que en cada recibo Sí. va una parte de esa financiación, Sí, se le esos aplica al vecino. Esos 25-30 euros que estábamos hablando. Vale, sí. Cada vecino recibirá una factura donde tendrá la cuota de servicio, la parte variable en función de su consumo, el reparto de las pérdidas que pudiera tener la red y una línea que se llama cuota suplementaria, que serían estos 25-30 euros que hemos hablado. Luego, entonces, lo está soportando el consumidor final, digamos, Sí. el punto final, y no la urbanización. Es lo que no te... Claro, no- la urbanización es la soberana porque es la que legalmente tiene que adoptar la decisión en su asamblea. Adopta la decisión de renovar o no renovar la red, de tener agua o no tener agua de canal. Y en esa decisión que adopta va soportada por ese convenio, es como una suerte de contrato donde se establecen las obligaciones que tiene cada uno. Entonces, la urbanización reconoce que tiene una deuda con Canal por esa obra que va a hacer de X, lo que sea, la parte que le corresponda. Y establece como mecanismo de pago que ese importe se divida de manera igualitaria o por coeficientes, como ustedes decidan. Hay tres o cuatro fórmulas de repercusión del coste de la obra. A los vecinos, ustedes deciden cómo quieren que se reparta, el plazo, y se establece que cada uno va a pagar esa parte alícuota. Como la deuda la adquiere la persona jurídica urbanización, el ente urbanización, ¿qué pasa? Que yo voy a facturar a los 103 vecinos de Balcón del Tajo Este, pero resulta que hay 20 solares. A lo largo de 20 años es muy fácil que vengan los 20 solares, construyan, se hagan una casa, tengan un contrato, se pongan al día y sigan pagando. Pero si no pagan, el vecino no va a notar la diferencia porque durante todo el tiempo yo le voy a seguir cobrando lo mismo, solo que si no han pagado 20, voy a cobrar 21 años, 22. Voy a alargar el tiempo para garantizar la recuperación de la inversión. En estos convenios hay mecanismos que se establecen para que si se incorpora un vecino entre el año 0 y el año 20, pague igual que el resto. El primero es que ustedes aprueben una derrama por el mismo importe que nosotros vamos a pasar en la factura y cuando la recauden nos ingresen el dinero. Cuando venga un vecino a contratar, le vamos a pedir que vaya a la urbanización y que le den un certificado de estar al corriente de pago. Si ustedes nos dicen no ha pagado nada, O sea, que el que recauda es la urbanización. la urbanización recauda al que no tiene contrato Al que no tiene contrato. para garantizar que todos paguen lo mismo. Yo creo que estamos entrando en un detalle Sí, bueno, excesivo, más específico. que Sí. sería de la fase 2, además. Vale, vale. A ver, En cualquier caso, simplemente, si hubiera algún tipo de morosidad del que no paga las cuotas, como el garante es la urbanización, Seguiremos facturando más Hasta tiempo. que- más tiempo. A los al que re- tienen al resto contrato. de vecinos. pero eso estamos... Sí, Perdón, efectivamente. vale. Pero existen esos mecanismos que para poner al día a los vecinos que no les hayan pagado, con ese documento que tienen que expedir ustedes, y que si dice tenía que pagar 1.000 y ha pagado 300, cuando venga yo le cobro A ver, 700. los convenios Vale, tienen nada, las muchas cláusulas gracias, sí. suficientes como para adaptar a que en un momento haya un número, ese número vaya cambiando a lo largo del tiempo, bien porque hay deuda, bien porque hay nuevas contrataciones, todo eso lo contempla. ¿Qué es lo que hace? Pues si al final participan más, se paga antes y en vez de 20 años es un poquito antes. Si al final participan menos,
pues se va de los 20 años que se habían calculado respecto al número inicial. Pero en ese sentido están muy bien atados, tenemos muchísima experiencia y quedan todas las partes correctamente definidas y con las obligaciones que tiene cada parte, tanto la urbanización como los individuales. Pero es que ese detalle ya sería objeto de una... habéis preguntado también presión máxima o presión mínima. Canal, en el reglamento tenemos unos valores de presión que son los que consideramos adecuados, pero no garantizamos una presión mínima en ningún momento, pero en ninguna red de la Comunidad de Madrid. Ninguna empresa, porque depende del momento del día, depende del consumo de los vecinos. Entonces, bueno, si quedamos los proyectos que se hagan y precisamente la solución técnica que se defina, si cada urbanización firma con Canal hacer una red independiente y nueva para cada urbanización, ahí estarán contempladas una solución que garantice que a todo el mundo le llega adecuadamente. O sea, que si hay que poner un bombeo, si hay que poner una reductora de presión... En Madrid no hay problema. No, si hablan con cualquiera que sea cliente del canal, les dirá que el agua no se le corta y la presión que le llega es la adecuada. Sí, pero para eso... Mire, tiene usted muchos problemas geográficos. Primero, están en encuesta y además es que están a 160 kilómetros de las fuentes del agua. Entonces, claro, el canal es que está aquí para llevarles el agua hasta su puerta. Entonces, bueno, pues... Claro, bueno, pero les vamos a cobrar luego si firman convenio con nosotros y el agua es nuestra, le vamos a cobrar lo mismo que si estuvieran al lado de los embalses. O sea, en la Comunidad de Madrid las tarifas son uniformes, no hacemos distingo en cuanto a los costes reales de lo que nos cuestan las cosas. Por supuesto, la red interna, si llegáramos a otra de las preguntas que había, sería norma canal. Si lo hacemos nosotros, obviamente lo hacemos con nuestra normativa. Si lo hace la urbanización, entonces pues se haría con vigilancia nuestra para que cumpla la norma técnica de canal. Los contadores serían de canal, los suministraría canal. En el caso de que ya se renueve la red interna, si no, pues llevando el agua en alta, pues los contadores que tengan ahora mismo las viviendas, pues se mantendrían eso inicialmente y luego lo iríamos cambiando por contadores de canal también. Y lo del contrato, que también había sido una pregunta, pues bueno, pues yo creo que eso se ha quedado claro. Los contratos individuales yo creo que ganamos todos, gana Canal y ganan también los consejos rectores de las urbanizaciones, porque es ya una relación individual de cada cliente con sí les digo, Canal sí tiene un interés en esto, porque claro, indudablemente pocas empresas conocerán ustedes que hacen publicidad para que no le compren su producto, y nosotros lo hacemos, y además si nos compran mucho producto les cobramos aún más, porque el problema del agua de Madrid es que es el que hay, no podemos hacer nada. Pero sí tenemos hay dos intereses que el canal tiene en su caso. Uno es decisión de la Comunidad de Madrid dar las mayores oportunidades a todas las urbanizaciones para que se desarrollen en condiciones y, sobre todo, garantizar el uso eficiente del agua. Es decir, nosotros lo que queremos es que ustedes tengan agua de calidad, pero que se derroche poco, que las fugas sean las menos posibles, que esté bien mantenido. Por eso no hemos profundizado mucho en el tema estaría la segunda fase de posibilidad de renovar las redes internas. Es decir, hasta ahora hemos dicho, vamos a hacer un proyecto para llevar el agua a la entrada de las urbanizaciones. Les proponemos una fórmula comercial para poder cobrar de forma tranquila a los vecinos durante 20 años, una media de 15 euros aproximadamente al mes, que es muy poco, y con eso las urbanizaciones se tienen garantizado el agua en la entrada, ¿vale? Pero ahí les vamos a cobrar incluso las pérdidas. Entonces, otra etapa, que ustedes además que la red esté en condiciones y que luego la mantenga el canal, ese sería otro convenio. Y luego, si quieren, hablamos también del saneamiento. Son tres fases. Creo que ya el saneamiento, Alberto, ya... Sí, luego le pasamos la palabra. El concejal tiene una pregunta. Sí, me gustaría aclarar dos cosas para que no hubiese confusión. El canal entraría en la acometida y en el contador del usuario siempre y cuando se firme el convenio comercial. Sí. Correcto. Solo acometida y contador, nada de redes. Vale. Y luego asumiría ese coste siempre que haya una representación mínima de firmas del 80%.
aproximadamente. Para la gestión comercial, Sí. para que hagamos la lectura, facturación y cobro de manera individualizada sin mantener la red, tienen que ser el 100% de los vecinos que tienen acometida. Vale, y luego tengo una pequeña... Eso sería, y luego sería tengo- la urbanización la que al que no se adhiera le tiene que condenar la cometida previo firma del convenio de gestión comercial. Y luego tengo una pequeña sugerencia. Hasta que no se construyan los depósitos, las urbanizaciones tienen una red común de aducción. Que el canal, pues, como viene, entra por el balcón del Tajo Este la red, que luego cruza el Tajo y al balcón del Tajo Este, de que se podría acometer a la red de aducción para dar agua a los depósitos. Sí, pero eso es un detalle ya del proyecto. Eso es una cuestión Eso lo técnica tendríamos que ver en el que proyecto. todavía no se puede valorar y depende del tipo de gestión que, Vamos a ver. cada urbanización quiere que hagamos. Si vamos a llegar a la puerta, habrá que ver dónde se ha previsto y dónde obtenemos terrenos para poder hacer los nuevos depósitos que garanticen la presión y el caudal en las urbanizaciones y posiblemente esa aducción común que tienen ahora, si todas las urbanizaciones quieren el agua del canal, posiblemente se tenga que anular porque no tenga sentido. Ahora, si luego hay otras cuestiones, pues tendríamos que verlo ya, pero en fase mucho más avanzada de proyecto ya redactado y demás. Estamos hablando de un esquema en el cual no estamos entrando a ese detalle. Es una tubería que viene del pueblo y que le lleva el agua a las 5 urbanizaciones. Si ahora mismo hay redes que están compartidas o tubos comunes para llevada a zonas diferenciadas, pues obviamente eso ya sería objeto del propio proyecto, del que empezaríamos el 1 de enero del 2027 si el 31 de diciembre del 2026 tuviéramos el plan especial aprobado. Yo creo que eso lo hablar ahora. Ahí. Ahora, esto al final hay que defenderlo en una asamblea y cada uno tiene su pensamiento y cada uno tiene... Y yo entiendo que lo ideal es que se aprobase por las 5 urbanizaciones porque la Confederación nos está llevando por ahí y entiendo que esto no es para el canal, que es para el Ayuntamiento. De cara a favorecer la aprobación por cada una de las asambleas, yo no sé si hay o si se ha estudiado la existencia de algún tipo de ayuda, de subvención, de fondo europeo que pueda dinamizar la voluntad de los vecinos a la hora de dar el sí a esto. Porque al final hay un sentir, hay una parte de las urbanizaciones que no, mire usted, esto no es un problema mío, cuando sí lo es. Pero que si esto se ayudase vía subvenciones, pues sería mucho más sencillo el que la unanimidad se alcanzase y que esto favoreciese la instalación. No sé si esto es viable, si existe, si no existe. No existen fondos europeos para esto, y menos en la ciudad, en la región de Madrid. En nuestra experiencia, de las 50 y pico urbanizaciones, solo en un caso, un ayuntamiento pagó parte de una obra y tal. Pero eso ya son cuestiones internas entre las urbanizaciones y el ayuntamiento. Pero la base la define la ley del suelo. Entonces, los beneficiarios tienen que pagar todo. Pues pasamos al saneamiento. O sea, a una cuestión más. Bueno, Sí, sí, había una cuestión, sí, Francisco, que habías preguntado, el incremento del coste. No sé muy bien a qué te refieres, si al coste en el precio del agua. Sí, es una de las últimas preguntas que has hecho. De todas formas, el incremento, antes con el alcalde también lo comentamos respecto al alcantarillado. No, espera, el tenemos... incremento de la obra. Claro, no, Ahora hablamos del... Si queréis también ver lo que costaría el agua del canal, el alcalde ha sido ya experto, ya se ha metido y sabe utilizarlo. Tenemos un simulador que os podemos hacer llegar e incluso explicaroslo para, en función del consumo, ver cómo sería la tarifa. Y podríais compararla cogiendo una factura que ahora mismo tengáis con las entidades privadas de prestación del servicio y compararla con lo que sería del canal. Eso está en nuestra web. Un simulador de factura, o sea que lo podéis utilizar. El calibre normal suele ser 20 milímetros, ponéis 2 meses, 60 días, y en este caso, pues, abastecimiento y saneamiento. O sea, abastecimiento solo, saneamiento no, porque el saneamiento no sería objeto de esta primera parte. La cuestión que plantea es que el canal penaliza mucho el exceso de consumo. No, Sí. no, es que tiene una tarifa Sí. progresiva. Es como una
No, Sí, es sí, una... te voy a contradecir. animamos... Sí. ¿no? Sí. Sí. Eso Es que, vamos a ver. Uso eficiente. Vamos a ver. Buscamos un uso Tenemos eficiente. el mismo agua que había hace 100 años. O sea, la última gran presa que hubo en Madrid fue Atazar, que se hizo en el año 72, cuando todo Madrid tenía 3 millones de habitantes. Ahora somos 7. El canal está dando prácticamente con la misma infraestructura, está dando agua a más del doble de gente. Entonces, claro, una de las medidas para poder funcionar eso, bueno, por un lado, interna, somos muy eficientes. Los ratios de eficiencia que tenemos, nos salimos con las empresas nacionales y extranjeras, pero también hemos tratado de convencer a la gente de un uso eficiente. O sea, no queremos que la gente nos compre mucha agua. Y una de las formas de conseguir eso es penalizar el consumo excesivo. De todas formas... No, hay otras, por ejemplo, en los colegios se anima a los niños, oye, mira... Pero son unas tarifas muy pensadas, son unas tarifas progresivas, efectivamente son 4 bloques. El primer bloque, los primeros 20 metros cúbicos que se consumen en 2 meses, o sea, 10 metros cúbicos al mes. Que se consume la mayor parte de los madrileños. El 70 y tantos % de los vecinos de Madrid consumen eso. Los que consumen más normalmente están asociados a los que tienen grandes parcelas, a los que tienen piscinas, a los que tienen usos mayores. Pero el consumo básico está garantizado en el bloque 1. El bloque 2, el 3 y el 4 van subiendo los precios porque tenemos una política contraria a la de la mayoría de las empresas que venden productos. O sea, imaginaros una empresa que venda, por ejemplo, cerveza y que haga anuncios para decir no consumáis cerveza. Beber la menor cantidad posible de cerveza. Nosotros lo hacemos y lo que queremos es un consumo responsable, pero porque hay que hacer un uso eficiente del recurso. Entonces, en ese sentido, no es una tarifa que penalice al usuario, sino que beneficia a la naturaleza. Si hay familias numerosas, no pagan lo mismo. Si hay viviendas numerosas... No tienen ayudas por ser familia numerosa, es un tema de justicia hídrica. Claro. Si tú pagas más conforme más consumas, obviamente una familia numerosa o una vivienda numerosa es que consume más porque hay más. Entonces se regula el consumo de una familia numerosa en ese sentido. Lo que sí se bonifica realmente por temas sociales son la exención social, que también sería de aplicación a todos los vecinos que tuviesen esas circunstancias. Tenemos unas bonificaciones que están en la web y serían de aplicación a todos. Exactamente igual que serían de aplicación, pues por ejemplo, el tema de fraccionamientos de deuda. Cuando se genera una deuda, como hemos dicho antes de cortar ofrecemos muchísimas soluciones personalizadas. Todo eso en el momento que se es cliente de canal se tiene acceso igual que en cualquier municipio de la Comunidad de Madrid. Pues pasamos al saneamiento. Pues esto del convenio por el que han estado preguntando, el convenio de gestión, el convenio comercial, simplemente de gestión comercial, conlleva a que el mantenimiento de la red quedaría fuera, es decir, sería por parte de la urbanización, si hacemos ese convenio comercial que nos permite, con los contratos de cada vecino, cobrar los importes del convenio, ¿vale? La red sería mantenida por parte de la urbanización. Canal se encargaría de la gestión comercial, del mantenimiento de la acometida y del contador. En el caso de la firma de ese segundo convenio, segunda parte del convenio, que es la de renovación interior de la red de cada urbanización, posteriormente se haría, como han comentado mis compañeros Antonio y Juan y Isabel, se haría con normativa técnica, por supuesto, lo ejecutaría Canal y después el mantenimiento correría por cuenta Canal. Es una red que ya se renueva por Canal y el mantenimiento posterior de todas las redes por parte de Canal, porque ya ha quedado a norma Canal. ¿De acuerdo? Por matizar un poco los dos escenarios. Un convenio meramente de gestión comercial para poder cobrar esas cuotas por parte de Canal, las cuotas de llevar el agua a la puerta de cada urbanización, y un segundo convenio, segunda parte del convenio, que es el de la renovación interior de las redes. Solo en el segundo caso, una vez renovadas las redes, el mantenimiento corresponde a Canal. Si no se ejecuta la renovación interior de las redes, la red interior corresponde el mantenimiento a cada urbanización. Eso es. Vale. Bueno, eso, porque hay un convenio municipal, efectivamente. Y luego, el tema del alcantarillado. Ahora mismo... Sí, perdón, sí, eso es importante. Si se renueva la red de acuerdo a las normas del canal, el ayuntamiento puede asimilarla como red municipal. Entonces ya puesto que tenemos el convenio firmado con el ayuntamiento, es decir, pasaría a ser red municipal
y por lo tanto es una red que cumple normativa y pasaría a ser una red Que municipal mantendríamos mantenida nosotros. por canal. Claro, de ahí la presencia obligatoria del ayuntamiento en ese convenio, porque es el ayuntamiento el que recibe y nos encarga que hagamos el mantenimiento de la red cuando se acabe la renovación. Con lo cual, todos los gastos que tienen ahora de mantenimiento de bombas para extracción de agua, potabilización, reparación de roturas y demás, desaparecen y ya no se tienen que encargar. Claro, todo. En el momento que se firma, Igual que en el CAF. en el momento que se termina la obra de recepción de la red, Paco, que se termina y empieza... apágale, por favor. En el momento que termina la obra y firmamos el acta de recepción, a partir de ahí hacemos el traspaso de poderes y ustedes ya no tienen que hacer nada relacionado con el agua de la urbanización. El resto lo haremos nosotros con cargo a nuestro presupuesto. Si hay una rotura, vamos y reparamos. Si dentro de 30 años hay que renovar la red porque se ha quedado obsoleta o porque han ido muchos vecinos allí de repente a vivir y yo qué sé, cualquier cosa, o cambia la normativa, lo haríamos todo nosotros y ustedes no pagarían nada más. Pagan por la red nueva que se hace y a partir de ahí, del resto, se encarga el canal. A todos los efectos son unas calles más del pueblo. A todos los efectos. Lo mismo que Del tenemos agua, en el los pueblo. efectos del agua. Del agua de bebé. distribución, ¿vale? Sí. Exactamente. A todos los efectos sería una calle más del pueblo a mantener, a renovar nuestro mantenimiento preventivo, correctivo, a todos los efectos. Y lo hacemos encantado, ¿eh? O sea, que no, con toda la Comunidad de Madrid, nuestra vocación de servicio, y lo hacemos encantado. O sea, que esta solución es una solución que a nosotros nos genera también trabajo, pero que lo hacemos encantado, no por tener más clientes, sino por dar más servicio a la Comunidad de Madrid. Y no dejen de pasar por alto el beber un vaso de agua de la calidad de canal, que o sea, lo estamos obviando, pero es tener un agua de la calidad que tanto garantiza históricamente a esta empresa, ¿no? Yo no sé si tiene alguna duda más de abastecimiento, les cuento un poquito del tema de saneamiento también, alcantarillado. Esto iría a otra velocidad, es decir, lo primero, porque el primer objeto para hacer cualquier materia, avanzar en cualquier materia de saneamiento, de alcantarillado, primero es tener la garantía de que cada vecino es cliente del canal, porque si no, no hay forma de poder repercutir las obras de alcantarillado o de depuración o de saneamiento. Se han estado valorando 3 hipótesis, están estudiándose técnicamente y según vaya avanzando la fase de abastecimiento, si se ve que va avanzando, se va avanzando también en las distintas hipótesis de saneamiento. Hablo de la parte final, que es la de depuración, luego comentaré un poco la parte de la red de alcantarillado de la urbanización. Por la parte final, que es la de depuración, es agrupar el vertido de todas las urbanizaciones y transportarlo hasta su depuración. En función de eso, pues ahora mismo se barajan 3 hipótesis, desde una primera depuradora nueva, propia para todas las urbanizaciones, con unos colectores que irían por gravedad, es decir, no haría falta ningún elemento más que la propia gravedad, y estarían al sur de las urbanizaciones, una ubicación que se ha buscado un poco alejada de las urbanizaciones. La segunda alternativa que se está barajando es bombear a Villaconejos, a la depuradora de Villaconejos, es la que está relativamente más próxima, pero implicaría vencer un desnivel de unos 100 metros aproximadamente, por lo tanto requeriría la ejecución de una estación de bombeo de agua residual para, lo primero, agrupar mediante unos colectores todos los vertidos de las urbanizaciones y a partir de ahí bombearlos hasta la depuradora de Villaconejos. Depuradora que lógicamente no está concebida para las aguas residuales de estos municipios, de estos núcleos de población, de las urbanizaciones, está concebida para Villaconejos y está al límite de su capacidad. Por lo tanto, esta alternativa incluiría una ampliación de la depuradora de Villaconejos. Y una tercera opción, que sería la de agrupar igualmente los vertidos de todas las urbanizaciones y llevarlos a la depuradora de Aranjuez Norte. Está un poquito más retirada, no requeriría una estación de bombeo, se podría hacer por gravedad. Y la solución también contempla una ampliación a medio plazo, no a corto plazo como la de Villaconejos, pero sí una ampliación a medio plazo porque es una depuradora que, si bien ahora mismo tiene capacidad para emitir los vertidos,
no tiene capacidad para admitir los vertidos a medio plazo, ¿vale? Es una depuradora, igualmente que la de Villaconejos, pues está concebida para los vertidos de Aranjuez Norte y, por lo tanto, ese pequeño margen que tiene ahora para admitir los vertidos valdría como corto plazo, pero a medio plazo habría que ampliarla y, por lo tanto, en la solución también se repercute proporcionalmente el coste de esa ampliación que habría que imputar a los vecinos de las urbanizaciones. Coste aproximadamente de cada una de las soluciones, aproximadamente está entre los 12 y los 14 millones y medio, más o menos, cada una de las soluciones a día de hoy. Sí, más Sí, caro. siempre Claro. multiplícalo por Es más caro que el agua. Es que, No, y además, solo la depuración, falta el alcantarillado. a diferencia del agua potable, el agua potable viene a presión. Esa tubería de 250, si bien es cierto que son 10 kilómetros, es una tubería que, como va a presión, la podemos llevar siempre a una profundidad de 1 metro, metro y pico de profundidad, según nuestra normativa. Sin embargo, el saneamiento es mucho más caprichoso. Si tenemos que llevar un tubo que está inclinado, dependiendo de la orografía que tiene el terreno, a veces irá a 1 metro de profundidad y a veces irá a 8. Entonces, meter un tubo a 8 metros de profundidad es bastante más caro que mantener durante 10 kilómetros una traza a 1 metro de profundidad. Es decir, el saneamiento siempre es más caro. Además, no se nos olvide que lleva en los 3 casos, o bien el primero que he dicho, que es una depuradora nueva, pero en los otros 2 lleva una parte proporcional de ampliación de las depuradoras existentes. Por lo tanto, no solo es meter el tubo y llevarlo hasta la depuradora. En el caso de Villaconejo sería con un bombeo, y cuando se estudian este tipo de soluciones se estudian multicriterios, es decir, se utilizan muchos factores porque hay que tener en cuenta cuál es la solución óptima, incluido permisos en la depuradora. En la nueva depuradora costarían mucho los permisos, serían más lentos que ampliar Villaconejos, por ejemplo, y sería más factible a corto plazo hacerlo en la depuradora de Aranjuez Norte. Es decir, se estudian no solo factores económicos, también hay que pensar que un bombeo de agua residual es energía eléctrica y mantenimiento de por vida. Sin embargo, algo que funciona por gravedad, pues gracias a la manzanita de Newton, pues algo que funciona solo, lleva un mantenimiento, pero no es tan costoso ni tan complejo como una estación de bombeo de agua residual. ¿Vale? Entonces, lo que quiero decir es que es complejo, hay que estudiarlo técnicamente y se estudian sobre todo con muchos criterios y muchos factores. Estamos hablando además de agua estrictamente residual, es decir, no están contempladas las aguas de lluvia. Quiero decir, en el caso de que además, es decir, ahora estamos en el lado de lo mismo que hemos hecho de llevar el agua a la urbanización y luego las tripas de dentro con la red de distribución, pues ahora he hablado de la parte de fuera, que es llevarlo a la depuradora, pero hablamos de las tripas de dentro, que son las redes de alcantarillado. Si además en un futuro, dado que acabamos de firmar recientemente el convenio de alcantarillado con el municipio, que entra en vigor ya mismo, el día 15, entra en vigor, entra en servicio, si las urbanizaciones o algunas de las urbanizaciones quiere firmar convenio con Canal, estaríamos en una situación muy similar al abastecimiento. Se puede hacer un convenio, se nos encarga la renovación de las redes de alcantarillado, renovamos las redes de alcantarillado y la red, una vez renovada con normativa Canal, pasaría a ser mantenimiento por parte de red del Canal, exactamente igual que hemos comentado con la red de distribución, en base al convenio que entra la semana que viene. A ver, ¿cuál es nuestra experiencia con las urbanizaciones? Las urbanizaciones primero abordan el abastecimiento, el agua, ¿no? Y cuesta mucho, ¿eh? O sea, ya antes he dicho, con el gobierno costó 10 años de negociaciones y tal, y están encantados. En cuanto se hacen las obras, el canal empieza a cobrar la cuota suplementaria, etcétera, empieza a mantener el sistema, automáticamente son las propias urbanizaciones las que quieren que por la misma metodología se aborde la solución de alcantarillado y de depuración. Nadie ha abordado todo a la vez. O sea, hay que ir poco a poco. Pero es cierto que las que empiezan con el abastecimiento lo quieren seguir con el mismo método con el saneamiento. El saneamiento es más caro. Solo tenemos una urbanización que haya hecho los dos convenios, abastecimiento y saneamiento. También en la Sierra Noroeste de Madrid hicieron en una urbanización muy chiquitita y primero se hizo la renovación de la red de distribución y luego la de la red de alcantarillado y la conexión ya a la depuración ya estaba. Es muy importante
en el alcantarillado tiene que existir red para que podamos renovar esas tuberías que llevan el agua al colector y de ahí luego van a la depuradora. Si no existe red, no podemos hacer la obra en su nombre. Si hay fosas sépticas individuales o bueno, si son comunitarias habría que estudiarlo, pero si son fosas sépticas individuales no podemos hacer esa obra. Porque eso sería una nueva urbanización, una nueva es obra. Una obra, claro, la ley del suelo dice que para que un determinado suelo tenga una condición de suelo urbano consolidado tiene que disponer de una serie de servicios, entre ellos el alcantarillado. Si no tiene el servicio de alcantarillado, la ley del suelo impone la obligación de dotar de ese servicio al promotor beneficiario del suelo, que serían las urbanizaciones, y tendrían que hacerlo con nuestra vigilancia si quieren que luego lo mantengamos nosotros. Una duda que nos preguntan también muchas veces, no se hace en la misma zanja. No. O sea, si la urbanización quisiera que Canal hiciera la renovación de la red de distribución y la red de alcantarillado, no se aprovecha la misma zanja y el mismo momento para hacerlo todo. Van en zanjas diferentes, con trazados que muchas veces son diferentes y obviamente hacerlo a la vez sería inutilizar los viales, o sea, dejar durante muchos meses una incomodidad muy grande. Pero vamos, que de todas formas los pasos son eso. Primero el abastecimiento, porque además lo dice la ley, para poder factura la entidad gestora de la distribución. En este caso, una vez que hay contrato con Canal, Canal puede pasar a la segunda fase, que sería el saneamiento. Sí, desde el Ayuntamiento encarecidamente necesitamos firmar el convenio de la depuradora, de la depuración, porque está la Confederación detrás y nos han dado un plazo de 5 años. Sí, Antonio, eso nosotros atendimos vuestra petición cuando nos la hicisteis, creo recordar que fue el año pasado, a finales del anterior. Nosotros solicitamos al área técnica que hiciera ese estudio primero básico de todas las alternativas que hay, igual que ya se hizo en su momento con el agua de beber para las aguas negras. Como os ha indicado Alberto, nuestro subdirector de Coordinación Municipal y Planeamiento, los estudios están ya muy avanzados, ya os ha dado 3 alternativas, puede aparecer incluso una cuarta y están valorándolo. En cualquier caso, el trazado de los colectores, de ese tubo grande que va a coger las aguas negras que salen de cada urbanización y las va a llevar a la depuradora nueva, a la de Aranjuez o a la de Villaconejos, va a requerir de una tramitación similar a la de la tubería del agua de beber. Entonces, cuando ese estudio esté finalizado, cuando veamos qué es lo mejor, tanto desde el punto de vista económico como técnico, como también de tramitación de permisos, os lo haremos saber y os propondremos también la firma de un convenio para llevar a cabo todas las tramitaciones ambientales y urbanísticas. Desafortunadamente hay muchas variables que tener en cuenta. Esto no es un estudio tan sencillo como coger en el plano y decir, pues mira, por aquí, como decían en la comparecencia de Abuco, es que he visto que por aquí va una tubería de 1200, pues desde aquí pasa usted y me da agua. No es tan sencillo, hay que tener en cuenta todos los barómetros. Yo no puedo decir, como Canal, no puedo venir aquí y decir, sí, no se preocupen ustedes, dentro de un año tienen una depuradora. Les estaría faltando a la realidad. Entonces, estamos estudiándolo. Cuando terminemos, propondremos una firma similar a un convenio como el que ya tenemos para hacer todas las tramitaciones y ya podremos ofrecer una solución definitiva. Bueno, yo creo que, como resumen, y no es por repetirnos, pero creo que siempre queda claro que se fijen cuáles son los plazos. El primer plazo sería llevar el agua potable del pueblo a las urbanizaciones. Debería ser. En ese caso, para garantizar la recuperación de la inversión, con un convenio de gestión comercial que se firmara, en el que todos los vecinos tuvieran un contrato con Canal y Canal realizara la facturación de esa recuperación de la inversión y del agua que se entrega a las redes. El segundo paso lógico sería que cada urbanización decidiera si internamente la red de cada urbanización quiere que se renueve por parte de Canal, con lo cual se añadiría un segundo coste que tendría que ser asumido también con condiciones parecidas, a 20 años y con el interés legal. Y a partir de la primera fase, de llevarle el agua y tener convenios de gestión comercial, empezaremos también a avanzar en convenios similares en cuanto a la depuración y en cuanto al alcantarillado, ¿vale?
Entonces, esos son muchos convenios, no tenemos un convenio único para hacerlo todo a la vez, lo tenemos que hacer por esta fase y esto sería pues el resumen final de... Sí. A ver, ustedes tienen que decidir. A ver, ¿quieren agua? Muy bien. Los pozos no son legales, ¿no? Bueno, hay pueden solicitar o pueden intentar tener pozos y tener su agua, ningún problema. Bueno, si quieren agua del canal, hay que venir a este pueblo a por ella. Pueden hacer ustedes la obra. Si quieren que esa obra luego la mantenga el canal, tiene que ser con nuestra conformidad. Y si quiere además, el canal le hace la obra y se la cobra en 20 años. Luego, dentro de las urbanizaciones, pues si quieren, pues lo mismo, hacen ustedes la renovación de la red y si la hacen de acuerdo a nuestras normas técnicas, el canal luego la mantiene o igualmente nos encarga a nosotros también con otro convenio de 20 años para hacer eso. Y luego está la depuración y el alcantarillado. Claro, yo me siento ahí y digo, joder, esto es un dineral, esto me están contando... pero vamos, es su decisión y bueno, el canal lo que sí les garantiza, como les hemos dicho al principio, son las mejores condiciones técnico-económicas. A ver, en todas las urbanizaciones en las que han firmado convenio con el canal, con lo cual hay garantía de que el problema del agua se resuelve, todas se han revalorizado. Porque indudablemente no es lo mismo tener una casa con agua controlada, asegurada y tal. Entonces, bueno, también es una cuestión que tienen que evaluar. Indudablemente, lo sentimos muchísimo. Nos gustaría poder decirles, mira, hay una subvención de Europa y tal, o al ayuntamiento se le sale el dinero por las orejas y tal. No, creo que no es el caso. Entonces, van a tener que ustedes que afrontar el pago. El canal lo que sí les ofrece modalidades cómodas para pagar, pero plantéenselo como una inversión. Y cuanto más se tarde, peor. A ver, lo que se cobra no se cobra por gusto, es lo que cuesta, lo que hay que hacer. Entonces, para llevar el agua, pues obviamente se valora y finalmente el coste de esas infraestructuras, en el grado que se decida que las haga canal, es lo que se va a cobrar. Sí. Alguno de ustedes recordará que de las primeras veces que estuvimos hablando, esta tubería de 10 kilómetros costaba en torno a unos 6 millones, vamos por 10. El precio de todo se ha encarecido. Entonces, cuanto más tiempo pasa, la gente tiende a decir, ya, pero es que antes eran 6 porque ahora son 10. Ya, y antes un café costaba 80 céntimos y ahora vale 2 euros. Pero que, insistimos, se puede hacer ustedes la obra, de verdad. Se la pueden hacer ustedes, como quieran. Si quieren que la mantengamos nosotros, por favor, con nuestras normas técnicas. El mayor problema que tenemos las urbanizaciones, por lo menos en la mía, yo hablo de la mía que conozco a los vecinos, que son 1000 vecinos, que no es fácil convencer a 1000 vecinos para hacer algo. Es que se ha implantado una idea de que el agua es gratis. Claro. El alcantarillado también, vale. O sea, nos hemos acostumbrado a que todo es gratis. El agua del canal es el más barato del mundo y que con 10 euros pagamos el agua. Y nos da cuenta la gente de que no se ha implantado esa ideología. Ahí también, si quieren, pueden contar con nosotros. Estamos acostumbrados, no hay ningún problema. Lo hacemos de mil amores, de acudir a las asambleas y exponer. Y Sí. Bueno, cuando estuvimos en 2018 Sí. Cuando... Es nuestro trabajo. No hay problema. Porque además... No, pero es que parece que si lo decimos nosotros no es verdad. Es que utilizar intermediarios para contar cosas, a lo mejor muchas veces es mejor contar con las fuentes directas. De todas formas, creo que esto se ha grabado, ¿no? Sí. Yo creo que ya más claro de lo que lo hemos explicado pero, aquí. No, bueno, pero no hay ningún inconveniente. No, digo para que podáis defender los argumentos, que no es... Vamos a ver, lo que el canal está planteando, con toda la sinceridad del mundo, es la mejor solución para ustedes y para la región. Pero entendemos que eso también hay que transmitirlo, hay que comentarlo, incluso hay que convencerlo de ello. Cuente con nosotros. En 2018, cuando estuvimos aquí, aparte de los miembros de las juntas, vinieron también vecinos particulares. Sí, pero poco, sí.
Sí, 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 sí. Que sí, que sí. Sí. Que sí. Sí, sí, no, sí, 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 como sí, en sí. todas las casas. Sí. No se esfuercen, Sí. no se esfuercen. Si el ayuntamiento y la Junta entiende que es positivo nuestra presencia en las reuniones estas, estamos. Es muy positivo porque además luego hay preguntas que te colocan, es decir, hay cosas que, y como no tenemos la contestación para todos, nos va a ayudar mucho. Hombre, lo único que pedimos es que no sea a las 4 de la mañana y 31 de diciembre. No. Pero por lo demás, No, y cuando con un quieran poquito de ustedes. anticipación para organizar las No, y vidas son familiares. reuniones, últimamente son reuniones No, pero ordenadas y no es la de que no hay ningún problema. Porque, No, pero las- Paco, estamos, a ver. con perdón que ya hasta Paco, pero estamos en una fase, a mí me gusta hacer un poco el símil de los embarazos. No es que estemos en la fase de tenemos un hijo o no, es que estamos en la fase de no sabemos si es niño o niña, o si son gemelos. Entonces, vamos a esperar a saber si son niño, niña o gemelos para exponerlo, porque si yo entiendo la necesidad de los vecinos, porque yo como vecina también tengo la misma necesidad. Esto, ¿cuánto me va a costar y cuándo lo voy a tener? Irnos a una asamblea, que podemos ir, o sea, no hay ningún problema, pero va a quedar todo muy etéreo y va a quedar muy en el aire. Entonces, ir a una asamblea a decir, puede que en 2 años tengamos el proyecto, puede que en 4 años esté la obra y a lo mejor son 5, puede que sean 10 millones y en su caso 25 euros y que luego al año siguiente vayamos y les digamos, son 6 años y son 30, nos cuelgan a Lo que todos. dice Isabel tiene todo el sentido. Estamos ahora mismo en un punto en el que el ayuntamiento tomó la iniciativa de encargarnos un proyecto y asumir la financiación que está asumida por el ayuntamiento en caso de que al final no llegue a ningún Vale, caso. y en relación con, pero con vamos- esto, porque ya son tantas reuniones las que hemos tenido, tantos alcaldes los que han pasado, tantos secretarios, entonces la diferencia que tenemos ahora con respecto a las otras veces que nos reunimos, creo que fue en su sede, es que esta vez el ayuntamiento paga el proyecto. No, está firmado ya en el de convenio. redacción, eso se firmó en el... Sí. En el 2020. Sí, Y pero la otra vez no, era que del teníamos que hacer 18. las urbanizaciones. Pues teníais que poner de Sí, acuerdo sí. las 5 urbanizaciones, Sí, pero- teníais Se que ponían de asumir acuerdo. el Pero lo que- coste. lo que Ese decía proyecto ahí- se propuso en el 2018, ese plan especial que era el que pagaba el ayuntamiento, que luego se efectuó en el 20, pero se solicitó en el 18. Pero lo que decía Isabel es que realmente, para decir esta información todavía un poquito difusa, porque no sabemos ni plazos ni importes, que estamos ya muy cerca de tenerlo. O sea, que para el año que viene... No, yo creo que no, para se tener puede el proyecto exacto con ya. el Una vez que precio... se cierre, que se apruebe el plan especial, yo creo que Tendríamos- Sí, avanzado. el número grosero, evidentemente, nosotros como canal vamos a cobrar a los vecinos lo mismo que le pagamos al contratista. Ni un céntimo más, ni un céntimo menos. Y eso va a ser así. Si son 9.327.521,11, va a ser hasta el con Son 11. relaciones valoradas que se van a entregar. Sí, o sea, sí, no, que Sí, eso se va a dar ya toda la también- justificación documental y todo, pero es verdad que un número muy grosero, muy aproximado, que será bastante cercano a estos 10.300.000 que estábamos hablando y que pueden tener una baja, lo podemos facilitar en el momento que el plan especial esté aprobado, porque se hace un número gordo y con eso llegamos. Todo lo que se haga con el canal se hace a través de un convenio en el que el ayuntamiento es parte y se publica. Está en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid y pueden ustedes ir a ese boletín y ver todos los convenios que hemos firmado con otras organizaciones y también pueden hablar con ellas y preguntarles por su experiencia. Pregúntenles. No, si es que no queda más remedio. Es que de todas Sí, maneras, sí, no tenemos- sí, que no, que hay más remedio, que sí. No, y Pero os la po- solución, y os yo en podemos- su lugar no dudaría, pero y os- hay otras soluciones. Y os ¿eh? podemos hacer llegar también borradores de convenio para que los leáis. O sea, que esto no va a ser un convenio sorpresa que vais a tener que firmar de la noche a la mañana. Pero no es una imposición, pero... No, pero- si no me refiero a una posición por el canal, me refiero a la situación urbanística que tenemos, que creo que ya, que yo entiendo que esto hay que hacerlo sí o sí, porque además es una revalorización, la tranquilidad, que yo entiendo que la mayoría de la gente entenderá así, pero que dadas las circunstancias internas de las urbanizaciones, que no vamos a entrar ahora, creo que no hay más remedio.
Ya, bueno, pero que no es una imposición del canal ni del No, no, si ayuntamiento. digo El canal lo que es intenta... es una solución al problema que tienen las urbanizaciones, ¿no? Intenta plantear una solución que esté ya muy probada. Sí, no, que estoy de acuerdo. Sí, y cuando llegue el momento de firmar el convenio, tanto el de la obra de la tubería grande como las redes interiores, y así nos lo piden, nosotros les vamos a dar un borrador. Ese borrador lo van a tener que revisar. Es verdad que tiene un contenido que está muy estipulado por la Comunidad de Madrid y hay muchas cosas pues que no están sujetas a negociación. Pero si quieren pagar todos por partes iguales, si tienen unos coeficientes porque hay una disparidad en las parcelas y hay unas de 200 metros y otras de 2.500. Si quieren hacer una cuota mixta con una parte fija y otra que dependa del consumo, todo tiene su riesgo y todo tiene su beneficio. Pero todas esas cuestiones las vamos a ver en fase de convenio y va a ser un convenio dentro de lo que nos permiten los servicios jurídicos, lo más consensuado posible, y hablaremos y intercambiaremos listados de fincas, de parcelas y simulaciones, y a 15 años y a 20 y a 10 haremos. En eso tienen nuestra más absoluta colaboración. Pero antes de pasar la palabra, perdón, al alcalde, cualquier duda que tengan, por favor, plantéenla. Aunque la hayan planteado 20 veces, no hay ningún problema. Las soluciones están probadas, tenemos las ideas claras. Entonces, queremos que ustedes tengan también las ideas claras. Bueno, pues yo por ir cerrando un poco, reiterar lo primero el agradecimiento a todos los que habéis venido por resolver todas las dudas que se han planteado, entender que es un objetivo común de urbanizaciones y del propio ayuntamiento, que cualquier cosa que necesitéis del ayuntamiento, cualquier reunión que necesitéis para aclarar cualquier concepto con el canal de Isabel II, nos utilicéis a nosotros, nos convoquéis a nosotros para que os convoque, para que podamos solicitar una reunión, cualquier cosa que necesitéis. Que está en la idea de este ayuntamiento el facilitar que las urbanizaciones tengan el agua del canal de Isabel II. En cuanto a la solución para las depuraciones y demás, que no las hemos tratado aquí porque lo hemos tratado nosotros en nuestras reuniones, esa colaboración del ayuntamiento para mejorar lo que ahora mismo tenemos está en pie y tenemos que llegar a un acuerdo con ello para empezar a evitar ya las multas por el tema de los vertidos. En el tema de la captación y demás también estamos bastante avanzados, le solicitamos al canal Isabel II nombres de empresas que pudieran hacernos el proyecto, que dijimos que queríamos que fuera una empresa bastante importante en el sentido de que... ¿No os las dimos? Ya. No, porque no podemos, nosotros no podemos dar nombres de empresas. Eso nos dijo también la Confederación Hidrográfica, pero tenemos que enterarnos por otras urbanizaciones, lógicamente, qué empresas son las que tienen esos técnicos que tengan cierta solvencia para saber que sacan adelante la titularidad de los pozos para que hasta que llegue el agua del canal de Isabel II tengamos una distribución de agua en perfectas condiciones. Saber que esta reunión se ha grabado entera o la pasaremos para que la tengáis, para que recordéis cualquier cosa, cualquier duda que tengamos y demás. Agradecer también la disponibilidad que tienen para poder acudir a cualquier asamblea. Eso sí, hay que plantearlas bien, hay que prepararlas bien para que, como bien ha dicho Pablo, no se distorsionen los mensajes y que todos tengamos un mismo mensaje común y que sea el mismo y que sea la realidad, lo que aquí se ha contado. No hay que engañar a nadie y la decisión al final la van a tener los vecinos de las propias urbanizaciones. Contar con la ayuda siempre del ayuntamiento para cualquier cuestión que necesitéis. Si no tenéis ninguna pregunta más para los que aquí están presentes, agradecerles de nuevo la asistencia, que se han desplazado desde Madrid para atendernos. Yo solo puedo hablar bien del canal de Isabel II, nos han tratado siempre bien, ha sido un trato súper exquisito con el municipio. La última vez que estuvimos con el director comercial también estuvo el gerente, que también está haciendo mucho por ayudarnos a sacar esto adelante. Así que nada más, si no hay ninguna pregunta más, yo creo que está todo dicho, ¿no? Pues muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias.